Bueno, les damos bienvenida a todos y todas. Esta es la tercera charla del ciclo de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, para los que no han estado anteriormente. En el día de hoy les voy a presentar al expositor Jorge Suárez. Debo decir que estoy muy interesada particularmente en esta charla, porque esta es la primera charla en la cual vamos a hablar sobre el tema de la pandemia con una perspectiva basada en los recursos humanos. Así que muy contentos de tenerte, Jorge. Jorge Suárez es profesional transdisciplinario, para quienes no lo conocen, con sólido conocimiento gerencial, informático y jurídico normativo. Ha ejercido en Chile y en el extranjero, especialmente durante los últimos 13 años en el sector de educación, como académico en entornos e-learning como Moodle y Blackboard, y presencial, fortaleciendo sus habilidades de aprender, desarrollando la metacognición aplicado al entorno empresarial. Ha desarrollado diversas actividades a nivel internacional, como coordinación de seminarios y preparación de workshops. También ha participado como panelista y asistente a congresos relacionados con sus áreas de estudio. Actualmente Jorge se encuentra trabajando como académico regular de posgrado en negocios en la Universidad Mayor y ejerce funciones permanentes de gestión, docencia y hace investigación de manera transversal a la Facultad de Humanidades en programas de magíster, y además está a cargo de la coordinación virtual del convenio ISID Perú, Universidad Mayor, y cursando el diplomado en creatividad y design thinking, que de hecho se pasó ahí un summit estos días sobre design Sí, sí, en la universidad. justamente hoy. Exacto, hoy Ayer, hoy y mañana. y mañana. Exactamente, Sí. así que Jorge, te damos la bienvenida para que nos expongas sobre tu tema. Debido a temas técnicos voy a yo poner la presentación. ¿Ya? Voy a compartir pantalla y tú me vas a ir guiando. A ver. Súper bien. Muy bien, ahí está. Te Ajá, paso dale a la siguiente. Ahí se corrió un poquito, pero no importa. El tema que voy a abordar en esta charla, que gracias por la invitación, Mariana, me gustan bastante estas charlas porque la última que asistí vi que era bastante informal y me gusta eso. Me gusta que es como una instancia para poder conversar y para poder hablar y para poder interactuar. Es el Smart Flexibility y buenas prácticas en recursos humanos, que es una de mis especialidades para retornar de manera segura en esta época post-pandemia. ¿Ok? Puedes avanzar a la siguiente, por favor. Ok, entonces lo primero que quiero aterrizar es el concepto de Smart Flexibility. O sea, porque quisiera aclarar en qué consiste eso de Smart Flexibility. Y el Smart Flexibility está vinculado con la flexibilización inteligente, si lo traducimos literalmente al español. Este tema de la flexibilización no es un tema nuevo. De hecho, cuando yo cursé especialización en Derecho Laboral en el 2012, se hablaba de todo esto del teletrabajo, de la flexibilización. O sea, en el 2012, hace 8 años, esto se hablaba como algo cotidiano. Sin embargo, no se había implementado. Desde el punto de vista jurídico normativo, para estar en presencia de una relación de trabajo se tienen que conjugar esos 3 elementos que vemos en pantalla, que es la subordinación, la remuneración y el cumplimiento de horario de trabajo. Voy a explicar cada uno de ellos rápidamente. Cuando hablo de subordinación, me refiero a que existe una relación de sujeción entre el patrono y el empleado. ¿Ok? Eso es la subordinación. La remuneración, obviamente que haya una contraprestación de carácter pecuniario, porque cuando trabajamos lo hacemos por esa contraprestación, por el dinero, además de otras cosas, ¿ok? Pero debe existir, para estar en presencia de una relación laboral, una remuneración y un cumplimiento de horario de trabajo. Esos 3 requisitos, desde el punto de vista jurídico, deben ser concurrentes. Es decir, deben manifestarse los 3 para poder estar en presencia de una relación de trabajo. Pero esto era, digamos, en un entorno normal y presencial. Pero cuando hablamos de teletrabajo, es decir, cuando empezó a proliferarse todo lo que son las tecnologías de información y comunicación,
el requisito de cumplimiento de horario de trabajo como que no calzaba tan bien para poder hablar de relaciones de trabajo. Y es allí donde hay la flexibilización y cuando estamos en entornos de teletrabajo, hablamos más de un cumplimiento de metas que de un cumplimiento de horario de trabajo. Entonces, siempre que estemos hablando de teletrabajo, no podemos pensar en que hay una persona cumpliendo un horario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque es inviable. Lo que hay que hacer en estos casos es asignar metas y plazos para cumplirlas y evaluar al trabajador en función al cumplimiento de metas y no al simple cumplimiento de horario de trabajo como era la relación de trabajo tradicional. Esto obviamente involucra una transformación digital, una transformación en las culturas, en la mentalidad, en la forma de pensar de las organizaciones y se ha gestado desde hace mucho tiempo, como les iba comentando. De hecho, hay empresas que se dedican a esto de la transformación digital con metodologías ágiles y con herramientas similares para poder aportar soluciones a las organizaciones, pero por alguna razón esto se había implementado solo en algunas empresas. Si revisamos por lo menos cifras de Europa, de España, solamente como el 34% de las empresas tenía un Journey Map y una implementación de transformación digital sólida. Pero sucede, adelántala por favor, Mariana, que con esto del coronavirus les presento el nuevo ejecutivo de la empresa en transformación digital, que es el COVID-19. Esto hizo que se impulsara de manera abrupta la transformación digital. Entonces, para aquellos incrédulos que no estaban tan convencidos, no les quedó otra opción, porque es la única manera o la única vía que tenemos para trabajar actualmente y mantenernos seguros y resguardados del virus. ¿Ok? Pasa a la siguiente, porfa. Entonces, con esto, con todo esto del coronavirus, particularmente en Chile, se han generado hitos legislativos que también se venían gestando desde hace tiempo, pero con la llegada de la pandemia se tuvieron que acelerar. Y de una manera vertiginosa se crearon estos dos instrumentos legales. La ley 21.220, que modifica el Código de Trabajo en materia de trabajo a distancia, y el reglamento, que viene a ser un poco la norma de derecho objetivo, que viene a regular todo lo que es seguridad y salud en el ambiente de trabajo. ¿Qué sucede? Y a grandes rasgos, porque la ley aborda varios puntos, pero voy a destacar los que a mi criterio son los más importantes. El tiempo de desconexión. ¿Por qué me parece importante el tiempo de desconexión? Porque cuando vamos a una transformación digital no planificada, sino por necesidad, para nadie es un secreto que los niveles de carga de trabajo se incrementaron muchísimo. Entonces, el legislador pretendió de una u otra manera equilibrar esa situación y de manera taxativa preservar en la norma que debe existir al menos 12 horas de desconexión efectiva. 12 horas en que la persona esté totalmente desconectada del trabajo. Al principio esto no era tan así porque yo creo que todos estábamos en un ambiente de inseguridad, de que no sabíamos qué iba a pasar, más que todo por la pandemia, y eso obviamente incidió en la forma de trabajar. Y trabajábamos hasta tarde, con muchísima más carga y con el tiempo como que ha ido regularizándose un poco. Hay otro tema que es súper importante en el teletrabajo y es el mecanismo de supervisión o control. Y aquí tenemos que internalizar que no podemos pretender darle solución a la época actual con recetas del pasado. Y es que, digamos, en el trabajo tradicional o presencial, yo podía supervisar al trabajador si es que como jefatura me acercaba a su puesto de trabajo. Ahora el puesto de trabajo es su casa. Entonces no puedo hacer eso, no puedo supervisarlo o controlarlo de manera directa dentro de su horario de trabajo, porque eso sería incongruente
con la disposición constitucional de el artículo 19 de la Constitución chilena, que establece la inviolabilidad del domicilio. Y yo no puedo entrar al domicilio de una persona sin su debido consentimiento, porque es parte de su propiedad privada. Entonces, ahí hay otro elemento que hay que considerar en esto de la flexibilización, y es cómo ejerzo un control o una supervisión. Acá hay que cambiar la mentalidad y la cultura, porque, como dije anteriormente, hay que asignar metas y tratar de confiar en que el trabajador pueda distribuir su carga. Para eso también requiere capacitación desde el área de recursos humanos para que pueda distribuir su carga con las tareas del hogar, con su tiempo libre, su tiempo de ocio, y cumplir efectivamente con las asignaciones requeridas. Otro aspecto que consagra la ley son los equipos, herramientas y materiales. Y es que los equipos, herramientas y materiales deben ser suministrados por la empresa. La empresa debe suministrar los equipos, herramientas y materiales. Y aquí hago una distinción entre lo que es el trabajo a domicilio y el trabajo a distancia o teletrabajo. En realidad, cuando hablamos del teletrabajo, es una palabra compuesta por dos vocablos. El vocablo tele, que proviene del griego tele, que significa a distancia. Por eso es que de repente, hay varias palabras acuñadas a este vocablo. Por ejemplo, televisor, que es visión a distancia, telecomunicaciones, comunicación a distancia, y en este caso, teletrabajo, que es trabajo a distancia. El legislador diferencia lo que es el trabajo a distancia del trabajo a domicilio, que son cosas totalmente distintas. Cuando hablamos del trabajo a domicilio, estamos hablando que una persona también trabaja desde su domicilio, okay, en su hogar, en su casa, pero no hay un uso preponderante de herramientas tecnológicas. Esa es la diferencia básica. Cuando hablamos del teletrabajo, para poder desempeñar mi trabajo, necesito herramientas tecnológicas. De allí que el legislador prevé que esas herramientas tecnológicas, esos equipos y esos materiales deben ser suministrados por el patrono para generar todas las actividades y metas que se le asignen dentro de las funciones del empleado. Y la puedes pasar por ahí. Entonces, con esto nos viene una pregunta a la cabeza. ¿Realmente esto es una novedad? ¿Es un problema o es una oportunidad? Con respecto a la novedad, yo creo que esto no es algo tan nuevo, porque como les había comentado anteriormente, en el 2012 yo estaba hablando de esto y estaba hablando de esto como un tema ya consolidado en las organizaciones, ¿ok? O en vías de consolidación. Y también todas las herramientas que usamos actualmente existían antes de la pandemia. Antes de todo esto que ocurrió, existía el Blackboard, existía el Zoom, existía el Teams, existían las redes sociales, todo existía, pero no dábamos el paso a emigrar a esas herramientas tecnológicas porque de una u otra manera había una barrera que era más mental que de otro tipo, porque las organizaciones no confiaban que podían dejar las infraestructuras para migrar a infraestructuras digitales. Entonces, hay un proceso o un camino desde la prepandemia hasta la pospandemia que realmente es un camino muy corto. Esto de lo que les estoy hablando, obviamente tiene sus ventajas y desventajas. Entre la principal ventaja tenemos la ubicuidad virtual. Ahora podemos cambiar de reunión en fracciones de segundo. No tenemos que aguantar un taco o tráfico, no tenemos que trasladarnos, gastamos menos en locomoción, pero para algunas personas como yo, que soy un poquito más kinestésico y me gusta el contacto con las personas, tiene la desventaja que ya no hay un contacto físico. Entonces ese contacto físico nos hace trabajar de una u otra manera más aislados. Y eso puede causar estrés, puede causar cuadros de depresión y de hecho se están manifestando sobre todo en el ámbito docente. Puedes pasarla, por favor. Entonces, teniendo clara esta definición del Smart Flexibility y de que es una flexibilización a la relación laboral tradicional que normalmente conocemos,
podemos aportar ciertas buenas prácticas de empresas emblemáticas dentro del mercado. De hecho, hice una revisión bibliográfica y entre las cuales podemos destacar herramientas tecnológicas para teletrabajar. Y aquí quiero aclarar que teletrabajar no es hacer una videoconferencia. Teletrabajar no es mandar un correo electrónico. Teletrabajar es integrar el equipo de manera ágil para que pueda rendir los resultados aún estando en la virtualidad. ¿Ok? Y eso requiere de otros estilos de liderazgo, nuevos formatos de liderazgo, un reskilling, que es lo que se está comentando actualmente, que es que se requieren nuevas habilidades blandas, se requieren nuevas competencias que deben ser transversales a todas las organizaciones. Y esas nuevas competencias están centradas en el manejo de tecnologías. ¿Ok? Que esto, de acuerdo a la brecha generacional en la cual estemos posicionados, va a ser de mayor o menor complejidad. De allí que el área de recursos humanos tiene un papel indispensable para poder prestar la capacitación a las personas independientemente de la brecha generacional en la que se encuentren. Independientemente si son millennials, si son generación X, si son centennials, independientemente de esa brecha generacional. Entonces, también se recomienda fortalecer la capacitación de la gerencia y en realidad de la organización en lo que es liderazgo, es decir, liderazgo electrónico. Hemos notado que no es igual ejercer un liderazgo a distancia, porque ni siquiera es igual hacer una clase, en el caso de nosotros que estamos dentro del sector universitario, online, que hacerla presencial. También se apuesta a sustituir las intranet obsoletas, que únicamente eran simplemente informativas, por verdaderos digital workplace. Aumento del uso de redes sociales corporativas, porque esto se ha demostrado que incrementa lo que es el sentido de pertenencia y comunicación con la organización. Aplicaciones, app del teléfono para determinar aforo, reservar puestos de trabajo y mapas de saturación. Es algo que no involucra un alto costo y puede beneficiar a los trabajadores, porque era lo que estábamos conversando cuando estábamos fuera tras bastidores con Mariana, que le digo que realmente pretender que vamos a volver a la realidad que teníamos antes es sumamente ingenuo, porque esto de la pandemia nos ha dejado un gran aprendizaje. Y el aprendizaje es que las tecnologías de información y comunicaciones son un gran aliado para poder trabajar. Entonces, en un futuro los trabajadores van a demandar eso, van a solicitar que se pueda generar flexibilidad por temas familiares, por temas personales, de cualquier índole, porque se dieron cuenta que pueden trabajar de igual manera con apoyo de las tecnologías. Entonces, la idea es, en esa flexibilización, también dotar al trabajador de seguridad con aplicaciones que pueda determinar, mira, hoy puedo asistir al trabajo porque voy a preservar la distancia social. Voy a poder ver en una aplicación si tengo un compañero a 1 metro de distancia, a 1,50 m, y reestructurar esos espacios de trabajo de manera tal que se usen de manera concurrente en esta era post-pandemia, pero preservando siempre la seguridad y la salud de los trabajadores. Otra herramienta tecnológica son los chatbots, que son herramientas que permiten descongestionar bastante el área de recursos humanos, porque normalmente funcionan con inteligencia artificial y con sistemas expertos que tienen una base de conocimiento cargada y pueden responder a aquellas preguntas que son muy frecuentes. Virtualidad o realidad virtual y aumentada, lentes y guantes hápticos. Y cuando hablo de esto también me da mucha risa, porque las personas dicen, oye, pero ¿cómo voy a trabajar con realidad virtual? Veo eso como muy lejano, como que si eso no se va a ejecutar. Y realmente esa es tecnología que está en el mercado y está al alcance de todos. Realmente no es una tecnología sumamente novedosa. Solo que hay que perder el miedo, como se perdió el miedo a esto de
transformarse digitalmente como organización. Y yo creo que tal cual como pasó con los teléfonos en la época de los 90s, tarde o temprano va a pasar con la realidad virtual y aumentada, y las personas van a demandar incluso equipos para sí mismos, así como ahora todo el mundo necesita un smartphone para la persona individualmente. ¿Puedes adelantar, Mariana, por favor? Ok, otra buena práctica está centrada en construir el Employee Journey Map, que es la hoja de ruta del trabajador. Es decir, especificarle al trabajador cuáles van a ser los pasos para integrarse post pandemia con el protocolo debido. Sugerencias para esa hoja de ruta. A continuación, podemos ver establecer protocolos claros y concisos, recordatorios colaborativos. Cuando me refiero a establecer protocolos claros y concisos, es que no solamente esté escrito, no solamente existe en papel, sino que se haga la bajada a toda la organización. Y cuando hablo de la bajada es que no se quede en la gerencia de línea, sino que aparte también la base o la parte más operaria o productiva conozca por qué se crea el protocolo y cuál es la utilidad. Para eso hay que generar un proceso de difusión desde el área de recursos humanos y ojalá incentivar recordatorios colaborativos. Es decir, concientizar a todos los trabajadores de manera tal que tu compañero, cuando vea que no lo estás haciendo muy bien, pueda recordarte de manera colaborativa que hay que cumplir con un protocolo para mantenerse saludable. La siguiente recomendación sería mantener obviamente el distanciamiento social. Como dije anteriormente, para esto podemos ocupar tecnología y aplicaciones para determinar aforo dentro de la oficina y establecer nuevas maneras de saludar. Ya no podemos saludarnos como lo hacíamos anteriormente, pero existen otras maneras. Hay otras maneras incluso que han intentado con el codo, que ha sido fuertemente criticado porque dicen que estornuda y ahí se quedan las bacterias, pero habrá que buscar la manera de comunicarnos con la mirada, con una sonrisa, pero sin tener un contacto directo. La otra buena práctica sería un acompañamiento o un shadow, es decir, que las personas que se encuentren en el mismo cargo, sean pares, puedan acompañarse para ver la manera en que realizan el trabajo, incluso sus superiores, de manera tal que si de repente alguien no puede ir, pueda ser cubierto en la oficina fácilmente, porque se genera ese shadow o esa sombra. El tema del papel es algo que por temas ambientales y ecológicos se ha generado, es un proceso que se ha gestado mucho en las organizaciones, del paperless, de evitar el papel en las oficinas, pero ahora no es solamente por un tema ecológico, sino por un tema de transmisión del virus. Se sugiere dejar el uso del papel y preferir a todo evento los documentos digitales y establecer nuevas medidas de limpieza del puesto de trabajo. Tratar de tener la menor cantidad de objetos posible y limpiar el puesto de trabajo constantemente para evitar contagios. Siguiente. El teletrabajo genera de una u otra manera un distanciamiento físico. Es por eso que es indispensable que se generen cafés virtuales o espacios de trabajo un poco más informales en los cuales la jefatura pueda reunirse constantemente con sus subordinados y pueda generar un feedback, decirle, mira, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, porque realmente, aunque esto del teletrabajo está en el mercado organizacional hace muchísimo tiempo, no era la única opción, sino que estaba previsto incluso como un incentivo laboral. Si de repente tú tenías buenos resultados, podías trabajar desde casa 2 días, por ejemplo. Pero ahora es la única manera. Entonces, se requiere que las jefaturas tengan ese tiempo o ese espacio para generar feedback. ¿Ok? Entonces, este Journey Map quedaría más o menos así.
que sería el tema de los protocolos, el tema de mantener la distancia, el tema del paperless, mantener limpio el espacio de trabajo, el feedback, que es fundamental para poder tener un ambiente seguro o para poder estar en presencia de un retorno seguro. ¿Qué pasa? Por eso coloqué ese telefonito ahí o ese iPad con esa persona como hablando, porque la clave de todo esto es la comunicación y realmente hacer una bajada de toda esta estrategia o de todas estas buenas prácticas para que se entienda como algo normal y cotidiano en las organizaciones. Adelante. Ok, la realidad es que con la llegada del COVID-19 muchas personas se sienten así como la imagen del medio. A veces frustrados porque de repente falla la conexión, no todo es perfecto, el proveedor de servicios de Internet puede fallar, para no mencionar ninguna compañía en específico, y se requiere bastante comunicación, apoyo e información, sobre todo comunicación. Yo rescato una buena práctica, por ejemplo, de la institución donde estoy laborando ahora, que es la Universidad Mayor, y es que la unidad de recursos humanos, cuando esto estaba bien álgido, que estaba de verdad terrible, se tomó el tiempo, por lo menos con mi unidad, a preguntarnos cómo nos sentíamos y dar ese espacio para escucharnos y drenar un poco, que es parte del proceso comunicativo. Y no cuesta dinero y fortalece todo lo que es el sentido de pertenencia de los trabajadores dentro de la organización. Adelante. Todo esto que les estoy comentando es para no llegar a este punto del síndrome de burnout, que no sé si lo han escuchado, pero es el síndrome de desgaste profesional. Es el síndrome que les da a las personas cuando tienen mucha carga de trabajo, muchas tareas y obligaciones, y llega un momento que colapsan, explotan, y el estrés lo supera y eventualmente tienen que alejarse de sus funciones. Particularmente en el ámbito docente hay estudios que denotan que durante este año 2020, en el proceso de pandemia, ha habido un alto nivel de estrés entre docentes. De hecho, el 89,4% de los docentes se siente estresado. Y esto es realmente alarmante porque estamos hablando que es un 89% que no se siente en un estado de normalidad, sino que está estresado. El 84% siente angustia, la ansiedad se ha incrementado, el 92% manifiesta alto nivel de ansiedad y el nivel de resiliencia es medio alto. Entonces, estas son cifras que alarman, pero que no deben preocuparnos, sino ocuparnos para poder desplegar estrategias dentro de la organización tendientes a bajar esos números. ¿Ok? Adelante. Para ello es necesario fortalecer la comunicación. Para fortalecer la comunicación, como les dije antes, es sumamente imprescindible contar con canales virtuales robustos. Dejar lo que es la intranet obsoleta para formar verdaderos workplaces, tanto de manera sincrónica como de manera asincrónica. Sincrónica, estoy hablando de comunicación online, como lo estamos haciendo en este momento, o asincrónica, offline, cuando el trabajador lo puede hacer fuera de sus actividades. Y en esto no nos debemos sentar en la empresa propiamente o en los productos o en la rentabilidad que ella produce, sino centrarnos en la persona, que realmente es la que potencia o suprime la empresa, dependiendo de la estrategia que aplique. Adelante. Entonces, para poder hacer esta comunicación no podemos trabajar en entornos monocanal, en el cual nos comuniquemos únicamente a través de correo electrónico o únicamente a través de una intranet, porque la información no va a llegar. Adelante. Tampoco es recomendable esta estrategia multicanal porque si bien es cierto que cuando hablamos de distribución multicanal
tenemos varios canales, pero realmente la información no está involucrada. La idea es que si yo accedo a un Workplace o accedo a un Yammer, que es una red social de trabajo, o accedo al correo o a la intranet, tenga la misma información consolidada. Nos y eso... Jorge, solo para... ¿Ya? Gracias. Sí, tranquila, ya voy a terminar. Y eso está vinculado con que la estrategia de recursos humanos esté más centrada en la omnicanalidad, que es la siguiente. Esta omnicanalidad también se llama, la han llamado algunos anglosajones simples, que es como sin costura, y se refiere a que no haya diferencia para el trabajador en el medio o la herramienta que ocupe. La información sea la misma, ¿ok? Entonces, puedes actuar con diferentes canales, pero siempre va a ser la misma información. Adelante. Todo esto que le cuento son recopilaciones bibliográficas de casos de éxitos, tratando de hacer un estudio más enfocado en el benchmarking, en las buenas prácticas. Sin embargo, no es la verdad absoluta. Yo creo que nadie con respecto a esta pandemia tiene una verdad absoluta, pero sí tiene situaciones de éxito, y esto nos lleva a repensarnos y a reinventarnos constantemente. Por eso traigo a colación esa frase de Mario Benedetti que me encanta, que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Esa es la situación que estamos actualmente en la organización. Cuando había bastante recorrido, bastante camino, nos dimos cuenta que realmente hay mucho por hacer. Adelante. Entonces, con esto finalizo mi exposición. Agradecerles la atención. Dejo mi correo electrónico allí y bueno, también les coloqué otro pensamiento ahí, que las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. ¿Lo hice en el tiempo? Sí, súper bien. Perfecto. Mientras dejo de compartir, yo tengo muchas preguntas, pero igual hay temas de restricción de tiempo, pero le dejo la palabra a quien quiera consultar este tema. Gracias, Jorge, tan contingente e interesante. Quien quiera puede levantar la mano o habilitar su micrófono para preguntar. Francisco, sí. Yo quiero preguntar algo. Ya. Hola Mariana, hola Jorge. Ahí está, hola. Sí. Hola Francisco. Francisco. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias. Tengo hartas preguntas, pero la voy a resumir en una. Hay un tema que eso no es una pregunta, pero para el tema de burnout, ¿verdad? El síndrome de burnout con el tema legal. Digamos, dado esta pandemia, hay mucha gente que está con ese síndrome y me imagino que en algún punto el tema laboral está en el margen, si se viola o no el contrato, ¿verdad? En términos de la presión. Pero eso es otra pregunta más larga, pero me hizo sentido porque hay mucha gente que está con ese problema y la Dirección del Trabajo, sí, la Dirección del Trabajo ha emitido algunas cosas. Hay un tema que tú pusiste respecto al estudio que se hizo en empresa europea, ¿verdad? Respecto a la adopción de las prácticas digitales, etc. Entonces, hay un tema, digamos, que viene fuerte en Chile, ¿ya? Uno podría hacerse la siguiente pregunta: ¿en qué sector de la economía? Manufacturero, comercial, financiero, ¿verdad? Porque no todos los canales digitales. Exactamente. No, estas son empresas de tecnología. Eso. Entonces, ¿cómo hago la bajada a empresas más bien medianas, pequeñas? Que mi impresión que la política pública en términos de subsidiar, ese es un punto, digamos, y de alguna forma esta práctica de países más desarrollados no necesariamente se replican idem en el caso latinoamericano y chileno, porque la heterogeneidad de empresas es muy grande, ¿ya? Entonces, eso es importante, digamos, cualquier estudio que hagan tiene que ser específico a un sector y a un tipo de empresa, porque el total es muy diverso, heterogéneo. Entonces, eso es una pregunta. ¿Cómo hacer la bajada? Ya, pero ¿cómo hacer la bajada a nivel de pequeñas y medianas empresas? ¿Me estás diciendo? Exactamente.
Exactamente. Mira, yo creo que en Chile, particularmente, coincido contigo, el gobierno está impulsando bastante todo lo que es el emprendimiento y la innovación, y los canales virtuales son parte de lo que es la innovación a la hora de comercializar. Hay instituciones como Corfo que también dan de una u otra manera recursos para poder desarrollar eso. Y para dar la bajada a esto en pequeñas y medianas empresas suele pensarse que se requiere mucho dinero. Y no es así, porque hay herramientas actualmente que son gratuitas. De hecho, tú puedes tener una página web gratis. Si de repente lo haces con aplicaciones, no sé, como Wix o otras plataformas que te permiten generar canales virtuales. Para el momento de la comercialización, también puedes comercializar. Hay CRM gratuitos que te permiten de una u otra manera tener una información clara de tu cliente, a nivel de logística y distribución. También hay aplicaciones gratuitas. Entonces yo creo que el tema va más por capacitación que por recursos. Creo que es ese el tema. Ok, gracias Jorge. Ahí le dejo a Mariana las preguntas siguientes. Sí, quizás, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Me sumo un poco a lo que te preguntaba Francisco. Me hace pensar, vos mencionaste el liderazgo y el re-skilling. Tal vez asumimos que las pymes tienen las mismas, no digo en términos de recursos económicos, pero sí de conocimiento colectivo. Digo que las multinacionales tienen ciertos, digamos, engranajes ya armados, y el mejor ejemplo son cuando aplican certificaciones como la ISO. Pedirle una ISO es ya un departamento que está acostumbrado a saber qué procedimientos, pero pedirle una ISO a una pequeña empresa implica recursos, tiempo y un conocimiento, dedicarle tiempo, un costo de oportunidad grande. Entonces me pregunto si quizás tiene que ver con darle herramientas tecnológicas, de esto que para uno es básico. Sí, yo me hice mi propia website, pero quizás habría que desde la política pública como dar esas herramientas para que las pymes puedan gestionarse, porque también muchas pymes deben tener un tema generacional, y sabemos que la generación, corrígeme Jorge, generación... Sí, totalmente. El tema del alfabetismo tecnológico tiene un impacto. Sí, totalmente, porque de hecho tú ves que no es igual una persona centennial o millennial que una persona de generación X o baby boomer. Le cuesta un poco más. No todos, o sea, tampoco puedes generalizar y meter a todos dentro de un mismo saco, pero el común denominador de esas generaciones ha vivido hitos históricos que las hacen comportarse de cual o cierta manera. Entonces, eso hace más compleja la situación. Mira, casualmente por lo que me estás preguntando de las pequeñas y medianas empresas, me pareció muy interesante. Hace poco hice un curso de canales virtuales con el convenio ISIL en Perú y conocí otra realidad, porque la realidad es que en Chile, digamos, la economía informal no es tan exagerada como en Perú. Entonces las empresas que están constituidas, que están un poco más formales, se les hace esta tarea más fácil. Pero aquellas que no están constituidas, que son informales, que es un negocio de barrio, que no tiene recursos, y cuando me refiero a recursos, no me refiero solamente a recursos económicos, me refiero también a recursos tecnológicos que involucran tecnología blanda, es decir, conocimiento. Conocimiento a nivel de cómo manejar procesos, conocimiento acerca de cómo gerenciar, no lo tienen. O sea, y hacer que esa empresa migre a la parte digital, van a ocurrir dos escenarios. Que lo logre si busca asesoría o que salga del mercado. O sea, así de drástico. Porque las empresas que no se suban al carro de la transformación digital van a salir del mercado. Es lo mismo que sucedió, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan Blockbuster, que rentaban películas, cuando ellos no cambiaron su modelo de negocio y dijeron, no, yo voy a seguir rentando cintas de VHS. ¿Qué sucedió? Salieron del mercado porque no se transformaron digitalmente. Eso va a pasar con muchas organizaciones. Si las organizaciones no toman conciencia que deben transformarse digitalmente, van a salir del mercado.
Sí. Jorge, una acotación, digamos, que está ahí en la presentación que tú lo mencionas varias veces, ¿verdad? Pero es el cambio en el modelo de negocios. ¿Ya? O sea, si la empresa, dado este desafío, no hace un ajuste en su modelo de negocio, ¿verdad? En cómo hace las cosas, cómo se producen estas innovaciones, mini innovaciones, una página web, usar, ¿verdad? Las plataformas digitales gratuitas, ¿verdad? Si no hace un ajuste en su modelo de negocio, va a ir desapareciendo, ¿ya? Entonces, el desafío, más que la tecnología en sí, que ya es casi un commodity, está disponible, el tema es cómo capacito, de alguna forma, cómo tengo capital humano más avanzado para responder a esta necesidad del cambio de modelo de negocio. Yo conozco muchas empresas medianas que tienen ese desafío hoy día y los empresarios dicen, mira, el tema no es la tecnología, si nosotros tenemos los recursos, que no tenemos las personas entrenadas para llevar a cabo esos nuevos procesos, ¿ya? Y eso implica cambiar el modelo de negocio finalmente, reasignar personas a otra área, hacer ajustes organizacionales, cambiar a lo mejor el nicho de mercado, el segmento, y eso es un desafío, no es fácil, porque hay que mover, como dice Mariana, reskilling, un nuevo liderazgo, ¿verdad? Etcétera. Y eso no es fácil porque la gente está acostumbrada a hacer lo mismo siempre. Sí, y de la misma manera. Pero los resultados que vamos a obtener, si hacemos lo mismo siempre, son los mismos. Sí. Entonces, Sí. habiendo una variación, va a ser de verdad una sentencia de... Cambió, si uno hace lo mismo, va a obtener menos de lo mismo. Menos, exacto, ¿Ya? desfavorable. Un resultado desfavorable. Sí, exactamente. Exacto, tienes razón. Sí, totalmente. Pero yo creo que va centrado en eso, en la capacitación, pero también eso debe nacer desde las personas que realmente tienen el poder de dirección, porque sí. hay dentro de una empresa, claro, en una pequeña y mediana empresa, sobre todo en las pequeñas es más complejo, porque de repente quien toma la decisión es quien ejecuta también la parte operativa. Es como el utility. Hace la parte gerencial, pero también hace la parte operativa y la parte logística, se encarga de todo. Ahí es un poco más complejo que en organizaciones grandes que todo está más estandarizado. Pero, por ejemplo, surgió mayor la demanda de gerentes de tecnología en los avisos en prensa, ¿ya? Para Sí, claro. medianas empresas. Sí, para claro. poder llevar a cabo todos estos procesos. Mira, incluso yo estaba con un colega y me estaba mencionando que me dice, Jorge, pero es que ahora me siento como un profesor youtuber. Y esto del profesor youtuber no es nuevo, porque no sé si han visto el profe Julio, que enseña matemáticas, que es muy famoso en internet. Bueno, hay un profesor que enseña matemáticas con una pizarra desde hace mucho tiempo, pero ahora nos ha tocado a nosotros hacer eso. Y quien no adquiere esas herramientas y se quede con las herramientas tradicionales y del aula de clases, también va a salir. No va a encontrar posición laboral dentro del mundo académico. Y así como en el mundo académico, en todos los entornos. Hay que fortalecer otras habilidades. Yo creo que eso también es un desafío para nosotros como universidad. En las mallas incorporar también asignaturas que también fomenten el desarrollo de esas habilidades nuevas que se están demandando en el mercado. Jorge, muchísimas gracias. Es súper interesante y tengo millones de preguntas. Suerte que tengo el correo de Jorge, así que le voy a preguntar. Se me ocurren dos cosas para cerrar. Uno, la CNE hasta el 16 de noviembre tiene abierto postulaciones para proyectos de investigación. Quizás deberíamos pensar en esto que dicen las universidades, en un proyecto para hablar del Smart Flexibility en el contexto universitario. Creo que eso sería interesante que tú y yo y otros profesores me encantaría. de la universidad, y hasta el 16. Y yo conozco más o menos el procedimiento porque hice la búsqueda el año pasado. Y también digo, pensando un poco en lo que decía Francisco, buscar algún fondo para aplicar y para responder a esta necesidad de las pymes, como hacer investigación o ofrecer herramientas como investigadores para pymes. Ahí, nada, si tú sabes, Francisco, Jorge, pero digo, dejo esas dos cosas abiertas, me parece que ahí es cuando, acá es cuando realmente se necesita la articulación universidad-empresa, en estas situaciones así como críticas.
Bueno, por temas de tiempo y porque están todos ocupados, te agradezco de nuevo, Jorge. Seguimos en la conversación y dentro de 15 días en este ciclo nos volvemos a encontrar. Gracias a todos los que asistieron, y esto está grabado igual y va a estar en nuestra comunidad. En algún momento voy a comunicar, compartir para el resto. Y Mariana, yo creo que los cursos de recursos humanos, esta charla que dio Jorge, deberían utilizarla. Sí. Abre lo bueno, que deja muchas interrogantes, y eso es bueno. Si uno no tiene duda, no avanza. Exacto. Así que, no despertó ese gusanito que debe despertar realmente el conocimiento. Exacto. Listo. Totalmente. Gracias. Ya, gracias a ustedes. Gracias, Francisco. Cuídense. Que tengan Chao, buen día. gracias. Hasta luego.